el consejero fiel. No pudimos cantar mucho porque no nos sabemos la letra de la canción, pero esa canción es lo que nos enseña. Él es el consejero, el cordero, y su reino es eterno. Lo estamos viendo en el estudio del libro de los Hechos, cómo su reino se va estableciendo en el Evangelio, cómo se va estableciendo. Qué bueno que están aquí, qué bueno que han venido. Es bonito cuando estamos más, se siente más calorcito, pero el que tiene que estar aquí siempre es el Señor y sabemos que Él está aquí. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 14, ya vamos arrimando. Bueno, nos queda mucho, pero vamos siendo transformados por su palabra. La Biblia es un libro que nos muestra quiénes somos, pero nos muestra cómo Dios nos transforma. Pues ya estamos en el capítulo 14 y esta parte del libro de los Hechos se centra más en Pablo. Ya hemos dejado a Pedro más atrás, hemos dejado a Juan, y Lucas, que es el escritor, se centra en Pablo, que es el apóstol de las naciones. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo, muchas semanas atrás, que Pablo y Bernabé salieron en misión desde Antioquía. De Antioquía fueron a una ciudad que era Chipre. De Chipre fueron a otra ciudad que era otra Antioquía. Y hoy vamos a ver cómo ellos entonces llegan a Iconio, que es otra ciudad. Es cortito, sabemos que participamos con el micro y tal. Si el Señor nos permite, que le podamos ver hoy. Pablo y Bernabé, el tema de hoy es Pablo y Bernabé afrentan la oposición en Iconio. Y dice así, Hechos 14, del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Así cuando uno lo lee, parece como que, hemos perdido la batalla, pero no. Ellos huían, pero para extender el evangelio. Pablo y Bernabé son los protagonistas. Así que vamos a ver en el mapa. El mapa es el mapa que llevamos de hace muchos días, ya terminaremos aprendiéndolo. Lo que pasa es que cuando vemos, captamos más. Vamos a ver cómo Pablo y Bernabé continúan su viaje. Ellos salieron de Antioquía. En el mapa está como una cruce, como con una estrellita. Si podemos ver, ahí no sé, igual no se ve. Ahí donde dice Seleucida, no sé si lo ven. Ellos de ahí, hace un mes así vimos que fueron a Chipre. Ahí se encontraron con un hombre que se llamaba Sergio Paulo y con un falso profeta. Y todo lo azul es mar, Que cuando uno lee, uno no se da cuenta de las distancias. Y mar, me imagino yo, mareados. Y de ahí pasan a Panfilia, que es donde estuvimos, a Pisidia, estuvimos semanas atrás. Empezó una persecución. Ellos no se quedan ahí, sino que zarpan de Antioquía, que está en el extremo arriba, por ahí donde dice Galacia. La línea roja va a Iconio, que es donde estamos hoy. Iconio es una ciudad que existió. Era una ciudad muy importante, política y económica. A nosotros no nos suena,
porque en ese momento histórico, en los años 40 y pico después de Cristo. Pero tal vez si le decimos su nombre moderno, Konya, que es Turquía, igual, no sé, yo nunca lo había escuchado. Pero igual es una ciudad que existe, en la antigüedad se llamaba Iconia. Es una ciudad moderna ahora en Turquía. Entonces, estamos viendo cómo el Evangelio transforma civilizaciones, familias, ciudades. Y Pablo y Bernabé llegan a esta ciudad y vamos a descubrir juntos, en estos 7 capítulos, todo lo que ellos vivieron y lo que el Espíritu Santo también nos deja a nosotros. Pero para participar, vamos a leer el verso 1 y participamos levantando la mano. Vamos a leer el verso 1. Aconteció en Iconio, esa ciudad que hoy es moderna, pero en los tiempos de antes, pues bueno, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y griegos. Entonces, una pregunta para participar. ¿Qué patrón siguen siempre Pablo y Bernabé? Y me gustaría que ustedes digan, ¿fue efectivo o no fue efectivo? Ya hay cabecita diciendo que sí, que fue efectivo. Pero ¿qué patrón ustedes ven que se repite? Algo que se repite cada vez que ellos llegan a un lugar. ¿Qué se repite? Igual como una sola respuesta tenemos y avanzamos porque el tema es... ¿Qué se repite? Ellos llegan siempre y hacen algo igual. Evangelizan. Y luego lo apedrean. Y luego lo apedrean. Sí, siempre le persiguen. Pero, ¿qué patrón hay ahí? Bueno, ellos buscan siempre la sinagoga, el lugar donde se reúnen para predicar. Exactamente, ellos buscan un lugar estratégico y claro, acuérdense que Pablo es quien dice al judío primero y después el griego, ¿no? Eso que es el pueblo de la promesa. Ellos van juntos. Si ustedes se fijan, si lo leen en voz alta, por eso es bueno la Biblia, esta Biblia que se escucha. Ellos van juntas. Dice, entraron juntos en la sinagoga. Lo importante para que el evangelio crezca, la unidad. ¿Cómo pueden ir dos juntos si no están de acuerdo? Debemos estar unidos. Nosotros como iglesia, ellos van juntos a la sinagoga. Y ese es el patrón que ellos siguen. Juntos a un lugar estratégico donde ellos saben que hay personas dispuestas para oír. También estaba el puerto de la ciudad, estaba la plaza. Pero en este caso van a la sinagoga. ¿Y fue efectivo? Sí, porque dice que creyeron una gran multitud de judíos y de griegos. O sea, hay del pueblo de Israel y gente que no son del pueblo de Israel. Y eso es importante. Acuérdense que vimos meses atrás, o un mes y pico atrás, que Pablo y Bernabé fueron elegidos por el mismo Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo le va a respaldar. Ustedes pueden ver a Dios ahí. Pues sí, nuevamente Dios bendice su iglesia, su ministerio. Y muchos creen, tanto de judíos como de gentiles. A veces se mide, personas miden el crecimiento de una iglesia por el número. El crecimiento de una iglesia se mide por lo que creemos. ¿Creemos en Dios? Pues ahí se mide. Y aquí hay una pregunta, porque en el verso 2 dice, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Aquí hay una pregunta para participar también. A pesar de las constantes amenazas de otros pueblos y de y de las artimañas de los judíos religiosos, Pablo y Bernabé continuaron valiente y pacientemente compartiendo el evangelio. Me gustaría ver ustedes qué piensan, porque ellos continuaron enfrentando problemas y peligros. O sea, la oposición aquí no tiene forma de amenazas aún. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un grupo que se está levantando hablando mal, murmurando, porque dice que se levantaron en contra de los hermanos, igual de los mismos creyentes, igual de Pablo y Bernabé. Pero ustedes qué piensan, ¿por qué Pablo y Bernabé en ese momento no se van? ¿Por qué continuaron a pesar de que, bueno, había ahí una célula de personas
levantando oposición. ¿Ustedes por qué creen que Pablo y Bernabé no se fueron en ese momento de Iconio? ¿Sí? No sé si voy muy rápido. Sí. Sí, parece que está bajito por ahí. Sí, se escucha, se escucha. Se escucha, se escucha. Las cosas pasan en vivo, ustedes saben. Así que, ¿por qué se quedan ahí enfrentando problemas? Pablo y Bernabé no estaban allí porque ellos querían. Estaban allí porque había un mandato de parte de Dios y que ya había en ellos algo, pues no algo, sino alguien. Estaba el Espíritu Santo que le guiaba. Entonces, ellos estaban de parte de Dios, predicando la palabra, que era de parte de Dios, no era de parte de ellos. Entonces, no era lo que ellos querían hacer. Creo que si hubiese sido por ellos, no estuvieran allí. Estaban allí porque Dios les tenía allí por un propósito. Y era de predicar la palabra de Dios, de dar a conocer el Evangelio. Así es. Vamos a ver una cosa en el verso 2. La oposición viene, hay una frase que dice, que describe lo que hace la oposición, o sea, esos que se ponen en contra del Evangelio, que obstruyen la verdad. Dice que ellos corrompieron los ánimos. O sea, ellos llegan a la sinagoga y se arrepiente mucha gente empieza a creer en Dios. Pero habían unas personas que vienen de parte del diablo, corrompiendo los ánimos, trabajando directamente en el corazón de esas personas que se quieren acercar a Dios. Y eso sigue pasando igual. Tú quieres venir a la iglesia, quieres tener una búsqueda con Dios, y siempre hay alguien que te va a corromper el ánimo, pero tú estás creyendo esas cosas. Pero tú estás perdiendo el tiempo, pero tú estás joven. En cada una de nuestras vidas siempre ha habido y habrá alguien que corrompe el ánimo. El ánimo de las personas en la sinagoga era escuchar, era conocer a Dios de otra manera. Pero hay un círculo de personas, que dice Lucas, que corrompe el ánimo de los gentiles. En otra versión dice, le amargaron el ánimo. Y tenemos que estar muy alerta. Cuando queremos buscar a Dios, empezar a buscar a Dios, o lo estamos buscando, ¿cuáles son esas personas que te amargan el ánimo, que te desaniman? Voy para la iglesia y te aparecen en tu casa a la hora de ir para la iglesia. Tenemos que estar alerta. El enemigo siempre usa las mismas estrategias. En este caso era como más grande, porque era un grupo más grande, pero personalmente siempre habrá personas, cuando tú quieres empezar a buscar a Dios y conocerlo, que te corrompen el ánimo. Te desanima, yo no voy para la iglesia entonces. Bueno, y si tú llegaste, o es verdad, yo estoy joven, y así. ¿Qué significa esta frase que corrompen el ánimo? Significa que estas personas que rechazan el mensaje, siendo judíos, influenciaron en el corazón de los gentiles para que ellos rechazaran el mensaje de los apóstoles. Y es ahí cuando la Biblia se hace viva. Y tú entonces tienes que traer eso a tu corazón. ¿Qué personas influencian tu alma? ¿Qué situaciones influencian tu corazón para que tú rechaces el mensaje de Dios? Quiero que sepas que cuando Dios empieza una obra, la termina. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en los capítulos. Pablo y Bernabé sabían eso, porque Lucas lo está escribiendo porque se lo habrá dicho uno de ellos. ¿Y qué hacen Pablo y Bernabé? ¿Se van o se quedan? Vamos a descubrirlo juntos en el verso 3, que dice, por tanto, es decir, pero, o sea, hay unas personas que me están haciendo la oposición al evangelio, pero ellos se detuvieron mucho tiempo. Hay un adverbio ahí de cantidad. Se detuvieron allí mucho tiempo. Y yo lo tengo subrayado cuando hacíamos el devocional. Oye, generalmente cuando viene oposición, la carne lo que quiere es huir. ¿Verdad que sí?
Sin embargo, los apóstoles, como decía el hermano Jacob, que van de parte de Dios, a pesar de las constantes amenazas, continuaron valiente y pacientemente compartiendo el evangelio. Ellos continúan ahí aunque enfrenten problemas. Eso es una reacción inesperada. Porque lo natural es que cuando alguien se te opone, tú sales corriendo. Si se te cierra una puerta, abres otra. Sin embargo, ellos se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos, de Pablo y Bernabé, señales y prodigios. Lo importante de no salir corriendo cuando no hay que salir corriendo. Vamos a ver que ellos luego sí se van, pero a veces hay que echar la batalla. Hay que ser valiente. Y la Biblia nos manda a esforzarnos y ser valientes, sobre todo el que está trabajando con otras mujeres, en una parte de liderazgo, con jóvenes, con tus hijos. No te rindas, no tires la toalla a la primera. Ve una milla más. Ellos fueron una milla más y se quedaron. Y nosotros ahora lo leemos. Pero ustedes saben cómo termina siempre, con piedra, palo y persecución. Por eso entendemos que es una reacción inesperada de Pablo y Bernabé. Notemos que a pesar de la oposición contra ellos, Pablo y Bernabé no se detuvieron, se quedaron allí mucho tiempo, dice la Reina Valera. Se quedaron porque ellos confiaban en el Señor. El problema de nosotros es que cuando nos viene la adversidad en el ministerio o en cualquier otro ámbito de la vida, nosotros nos atrincheramos y salimos corriendo. Y a veces hay que esperar en el Señor en silencio y confiar. O sea, si Dios los llevó ahí, Dios le va a respaldar. Se quedaron, es probable, semanas o meses. Lucas no nos dice, ¿saben que Lucas a veces se queda cortito? Y yo, ay Lucas, pero dinos más. Pero Lucas, narrando lo que pasó por varios años y meses, se queda corto. Pero si se quedó mucho tiempo, no fue una semana, un fin de semana. Intuimos que fueron semanas o meses. Esa actitud de valentía puede ser que ayudara a que los creyentes sobrevivieran. De tal modo, hermanos, que en un momento, cuando la oposición crece, se divide el grupo. Se divide en lo que creen en el Evangelio y lo que no creen. Y porque hubieron dos personas que fueron valientes y tiraron la pelea y se quedaron ahí. A veces hay que pelear, sobre todo en el Evangelio, de rodillas, por esos jóvenes, por tus hijos, por la iglesia. No, a la primera de cambio no desistimos. Entonces, una reacción inesperada. Ellos son capaces de hablar del Señor, sabiendo, como dijo Altagracia, cómo termina la historia, en palos y piedras. Ellos siguen confiados. Yo imagino que cuando ellos escucharon los murmullos, se acordaban que el Espíritu Santo fue que lo puso en ese lugar. Pues su confianza no está en las circunstancias, sino en aquel que los envió. Si tú tienes a Dios de tu parte, tú eres inmortal hasta que Dios quiera. En el momento que Dios diga, mira, te traigo un pan de mí, ven, que vas a estar mejor, ya. Pero esa es la confianza que tenemos, lo que creemos en el Señor. Y nosotros no hemos sufrido persecución por el Evangelio, pero muchas veces fácilmente nos rendimos. Además, hermanos, así, uno leyendo no lo ve. Pero aquí estamos viendo la respuesta a una oración que hizo Pedro hace como 10 años de que pasó esto, en Hechos 4:29. Y los apóstoles, vamos allá, vamos hojas para atrás, un poquito, le vamos a darle para atrás al tiempo. Son pocas hojas, pero son como 10 años. Pedro, orando, en Hechos 4:29, hace una oración. Y Dios nunca llega tarde. Pedro ora. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, hablen tu palabra. Y si Pablo y Bernabé se pueden quedar ahí, a pesar de lo que se le va a venir encima, es porque Dios responde las oraciones. Dice Apocalipsis que nuestras oraciones están guardadas y nuestras lágrimas en el candelero, como un candelero. Todas las oraciones que la iglesia hace los viernes no se dan por perdidas.
Las oraciones por los jóvenes, por los matrimonios, por los enfermos, Dios las escucha. Él las responde a su tiempo progresivamente. A los 6 meses, a los 10 años. Nuestro deber, ¿cuál es? Orar. Y Pedro, años antes, ora por valentía. Y es lo que Pablo y Bernabé ahora tienen. Es que nosotros lo leemos muy rápido, pero imagínate que está fuera de la sinagoga. Y que cada vez que Pedro y Pablo entraban, Bernabé y Pablo entraban, tenían una diana aquí. Y ellos hablaban con denuedo. A ellos no les importaba perder su vida. ¿Pero por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Y ahí es cuando decimos, entonces Dios, ese Dios que tenemos nosotros, ese Dios, dice el verso 3, que Él daba testimonio a la palabra de su gracia. Está hablando de Dios, de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de Bernabé y Pablo señales y prodigios. Y hasta aquí me gustaría ver que ustedes aprenden de Dios. Hay una realidad. Ellos están en esa ciudad, están siendo perseguidos, pero Dios está ahí. ¿Qué ustedes aprenden de Dios? Me gustaría 2 o 3 manos levantadas. ¿Qué aprenden de Dios? O sea, ellos están ahí a pesar de la diana que llevan en la cabeza, pero Dios también está ahí. ¿Ustedes qué ven de Dios? ¿Qué aprendemos de Dios? No sé si estamos callados. Bueno, que... micrófono, sí, el micrófono va. No va. No va el micrófono. No, igual que siempre lo respalda, ¿no? Lo Amén. respaldaba a ellos donde quiera que fuera, a pesar de, como decía la hermana Pau, que no era la voluntad de ellos, porque sabemos que nuestra carne a veces, ya no que no hubiésemos quedado en la casa y luego por Zoom y ya, pero no. No es porque de verdad Dios nos respalda en todo esto. Como decía, las peticiones, todo siempre, en todo siempre está bien. Así mismo es, amén. Ellos se detienen allí. ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir algo? El hermano Henry. Ahí no abundamos mucho, pero leyendo que ellos tuvieron que, ahorita dijeron que el recorrido, pero dicen que son aproximadamente como 123 kilómetros Sí. a Pisidia. O sea, desde Pisidia hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Y bueno, para poner una idea, un poquito más para allá de Pamplona, para traerlo aquí. Sí. Entonces, ¿por qué ellos no se marcharon? Hay varias cosas que hay que señalar, pero la más significativa creo que al final del versículo 3, donde dice que con los prodigios y señales. Si nosotros cogemos de aquí un poquito más para allá de Pamplona, un campo blanco o algo, y vemos que a cada momento que levantamos un culto, esto es muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales. Aparte de contar humanamente casi 130 kilómetros que tuvimos que recorrer. Sí. O sea, y usted ve que de día en día milagros y milagros, prodigios, milagros y prodigios, milagros y prodigios. Y dice, bueno, Dios quiere que estemos aquí, porque no creo que haya otra cosa. O sea, ¿por qué irme ahora? Si lo que esto va en crecimiento, el crecimiento no puedo dejarlo aquí, tengo que esperar que se afinque las personas, los miembros, y de esta manera que siga expandiéndose el reino de los cielos. Esa básicamente creo que fue una de las causas principales por las que ellos permanecieron tanto tiempo. Amén. Dice Henry Blackaby en su libro Mi experiencia con Dios, que tenemos que estar atentos. Es un libro muy bueno, se lo recomiendo. A donde Dios está trabajando, y si Dios está trabajando ahí, únete al trabajo de Dios. O sea, si el Señor está trabajando en la oveja 100, quédate ahí porque Dios está ahí. Pero a veces, como dice el hermano, a veces no sopesamos ni siquiera lo que invertimos de tiempo y ni siquiera vemos lo que Dios está haciendo. Y cantaba el hermano, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Esa es una oración. Yo quiero verte en mi iglesia, en los jóvenes, en mi vida. Estamos a 4 semanas para acabar este año, 2023. Si nos planteamos en enero, de enero hasta aquí, ¿has crecido? Porque yo he visto gente crecer, por eso yo no me voy. No porque yo sea la esposa del pastor, yo no me voy, porque donde Dios está trabajando, yo voy a colaborar. Aún así, tenga que dejar cosas, aún así
tengamos necesidades, tenemos que unirnos al trabajo de Dios. Y es lo que Pablo y Bernabé están haciendo. Ellos siguen el trabajo de Dios. Vamos a ver más adelante cómo siguen las cosas, pero ellos no se mueven hasta que Dios me diga. Entonces Dios dio testimonio a la palabra de su gracia, con los mismos prodigios y milagros. Dios autentifica a las personas, autentifica a las iglesias. Es impresionante ver las oraciones de los viernes, cuando los hermanos nos dicen, ay, ya conseguí trabajo, esta situación mejoró. A veces nosotros tenemos que traducir las oraciones un poco, pero el Espíritu Santo sabe con la fe que las personas ponen eso. Y ahí vemos a Dios obrando. Hermano. Sí, ahí aprendemos del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad, el cual, que a pesar de su incredulidad que había en esa ciudad, de que muchos, porque al principio creyeron, muchos judíos y también griegos, que eran gentiles, ¿no? Judíos y gentiles pues creyeron, pero después muchos que no creían empezaron a poner a los demás en contra para levantarse contra Pablo y Bernabé. Pero a pesar de eso, la misericordia de Dios es que empieza a hacer señales, prodigios y milagros para que el pueblo pudiera ver la maravilla de Dios, el amor de Dios, ¿no? Lo que conocemos de ahí es un Dios de amor, que va por encima de los prejuicios, por encima de la creencia, por encima de lo que el humano de cómo puede actuar. Es que Dios actúa diferente. Amén. Y desde el hermano que cuando el infierno se levanta, Dios es más grande, no importa con las artimañas del enemigo, eso es su trabajo. Es como cuando vamos a la fábrica, el encargado siempre te va a reñir, el jefe siempre te va a exigir. El trabajo del enemigo es el enemigo de Dios, pero el trabajo de Dios es estar por encima del enemigo. Así que no importa la posición, Dios capacita a estos hombres para que realicen señales y prodigios como credenciales de que eran siervos auténticos del Dios verdadero. Y abrimos nuestra Biblia en Hebreos, este verso es hermoso. Hebreos 2:4 que dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, a lo mejor hoy no vemos que tiembla la tierra como en Hechos, pero tiemblan corazones. A lo mejor no vemos levantarse los cojos, pero cojos espirituales estamos aquí. Entonces Dios está trabajando. ¿Cuál es el resultado? Bueno, Dios está trabajando, pero el resultado no es como esperamos. El resultado es que la ciudad se divide. Unos creen en Pablo y Bernabé y otros creen en los judíos religiosos. Y a Pablo y a Bernabé le hacen amenaza de palos y piedras y afrentas. Entonces ese es el resultado. Muchas veces tenemos expectativas. Yo soy una que me creo muchas expectativas y a veces por eso uno como que... Pero Dios está trabajando. Dios está obrando. Y a veces las cosas no son como esperamos. O sea, viendo a Dios obrando con prodigios y milagros, hubiera sido un cuento feliz, decir, bueno, todos se arrepintieron. Pero no, la ciudad se divide. Eso lo vemos en el verso 4, que dice, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Así que Dios tiene la última palabra, pero eso pasó. Ese fue el resultado de eso, hermanos. Hay dos tipos de oyentes. El oyente que cree en la palabra de Dios y con un buen terreno, un terreno que la palabra crece, o un tipo de oyente que la palabra no crece, que al contrario corrompe los ánimos de los demás. El Señor los reprenda. Pero eso es así, siempre va a ser así. Hasta el día de Cristo, que estemos en la perfección, que entonces Dios dice, apartaos de mí, enemigos de mi Padre, y vengan conmigo mis hijos. Y tenemos que estar preparados para eso. Pero a mí me gustaría estar en el grupo de los que oyeron la palabra de Dios y obedecieron. Y aquí, hermanos, me gustaría que analicemos, esto sí que es un logaritmo, una integral, una ecuación, porque aquí hay una comparación que tenemos que hacer. En el verso 3, vemos que ellos se detuvieron allí, ¿por qué tiempo?
mucho tiempo. Se detuvieron por mucho tiempo a pesar de la fuerte oposición. Pero en el verso 6 vemos que ellos huyen, dice así. Dice, desde el 4 dice, la gente de la ciudad estaba dividida, ¿no? Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, porque tú seas cristiano no significa que eres tonto, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. Y dice el 7, y allí predicaban el evangelio. Entonces vamos a hacer un contraste. Y aquí podemos participar todos sin importar edad. En el verso 3, ellos se detienen mucho tiempo, pero en el verso 3, huyen. ¿Cómo se traduce esto? La Biblia es un libro, mucho en Google, que a veces yo digo, madre mía, que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice, la Biblia es un libro real. ¿Cómo explicamos que en el verso 3 se detienen mucho tiempo y en el verso 6 huyen? ¿Cómo ustedes lo explican? Aquí los matemáticos físicos, lo que han ido a la luna. Eso es una pregunta. Cuando leemos la Biblia tenemos que preguntarle a la Biblia. Para que nadie diga, no aleguemos ignorancia de que la Biblia se contradice. Porque arriba dice que se detienen, pero después dicen que huyen. ¿Qué explicación le damos a eso? ¿Pero? Mucho tiempo se detiene. Bueno, claro, porque dice que ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, a la medida de ese tiempo, pues los judíos religiosos fueron haciendo de las suyas y todo, y pues yo creo que ellos ya vieron la hora de salir de ahí, ¿no? O sea, es decir que Es su opinión, ¿entendieron? Sí. opinión. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién me da una? ¿Quién me da dos? ¿Quién me da tres? ¿Quién me da seis? En el otro lugar duraron un poco, que huyeron fue porque le apedrearon. Y dijeron que no iba a haber resultado. Pues como dice la Biblia, donde ustedes no son bienvenidos, sáquense el polvo. ¡Caliente, caliente! Salta. Sáquense el polvo y váyanse. Sí, así. ¿Alguien más? Jacob. David. Uy. Eso, todos ahí, la mano levantada. David, después Jacob. Aunque antes, cuando ellos predicaban, unos creían y otros no, y no pasaba nada. Pero luego se juntaron todos y iban a por ellos. Pues ahí hay que preservar la vida, ¿no? Antes, Sí. Sí. no sé. Porque si no, no llegaba a nosotros el evangelio, sobre todo. Amén. Jacob. Sí, hay una palabra que es la incredulidad. Y era tan severa la incredulidad que no era que no creían, sino que querían apedrearlo, querían matarlo. De tan grave que era el asunto. Y Dios permitió que se hicieran señales allí, que estuvimos hablando ahorita, se hicieran prodigios y sanidades para que ellos entendieran que no era la mano de Pablo ni de Bernabé, sino que era la mano de Dios que estaba allí. Pero a pesar de eso, vieron la incredulidad, y es que me voy a cuando Jesús llegó a su ciudad, donde él estaba allí sanando, y por la incredulidad del pueblo, él se fue, porque no quisieron, no hacía sanidades y no hacía allí grandes milagros por la incredulidad del pueblo. Y yo creo que era lo que pasaba allí. Vieron la mano de Dios sobre ahí, aún así no creyeron, y Dios permitió que se fueran. Una cosa que ya he aprendido es que tenemos que tener discernimiento de espíritu para saber cuándo hay una buena tierra y cuándo no. Porque a veces perdemos el tiempo o la vida, como dice el hermano David, con una persona, y tú quieres evangelizarla y no tiene una tierra, una buena tierra. Saben que en Mateo Jesús habla de 4 tipos de tierra, que al final son corazones. Hay veces que tú predicas el evangelio y caes entre piedras. Ahora no sé si me van a salir las 4, pero bueno. Hay veces que tú la predicas y traes como entre el camino. Y hay veces que predica y sí, la persona se emociona, pero viene el diablo y le arrebata la palabra. Nosotros tenemos que tener discernimiento y ya saber cuándo huir, cuándo dejar a esa persona, y bueno, la semilla ya está ahí. Ya en Iconio, la semilla estaba, Pablo y Bernabé, luego de regreso vuelven, la semilla quedó, pero tenemos que tener discernimiento.
Según el verso 6, Pablo y Bernabé determinan no permanecer en Iconio. O sea, si ellos se quedaban ahí, ellos, dice, habiéndolo sabido, entendiéndolo, huyeron. Prudencia. Era mejor partir y continuar la misión que morir ahí. Y eso se lo reveló el Espíritu Santo. Porque acuérdense que yo iba de parte del Espíritu Santo. Su objetivo no, sin embargo, no se muere el objetivo. El objetivo de ellos sigue. Dice el verso 7. Allí predicaban el Evangelio. O sea, ellos sí se van de esa ciudad y van a pasar a una ciudad muy interesante. Voy a hacer un spoiler grande. Nos vamos a reír mucho en la semana que viene con lo que pasa en Listra. Es hermoso lo que pasa en Listra, vamos a reír, así que les invito a que vengan. Ellos no se quedan en esa ciudad, pero ellos no dejan su misión. O sea, muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que tú le siembras el evangelio y no reaccionan. Vale, sigue orando por ellos y vete al de al lado. Ellos se van a Listra y allí creen muchas personas también. Así que, vamos a decir que el capítulo está enseñado, pero hay una cosita aquí que en el verso 4, una frase que dice, y la gente estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. No se le prendieron las alarmas ahí, porque nosotros entramos en choque. Sí, aterrizamos. Los apóstoles. Es decir, que Bernabé era un apóstol. No, dice el hermano que no, y es verdad. Porque a veces nosotros, el griego es un idioma antiguo y nosotros lo traemos a nuestra realidad. Y habían 12 apóstoles. Apóstol significa enviado. Vamos a leerlo de las plantillas que tenemos. En el Nuevo Testamento hay dos usos para la palabra apóstoles, que ahí es que muchas personas hoy en día están confundidos. Habían 12 apóstoles de Jesucristo que luego, además, esos 12 apóstoles se ven en Apocalipsis. 12 apóstoles elegidos por el mismo dedo de Jesús. Pedro, Andrés, Jacobo, su hermano Juan, Felipe, Tomás, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote y Bartolomé. 12 apóstoles. Muere Judas y el Espíritu Santo dice, elijan a Tomás, a Matías. Ahí están los 12, elegidos por el Espíritu Santo y por el dedo de Jesús. Pero luego en la Biblia encontramos el término como para una manera más general, que se refiere a otros individuos que son enviados. Hoy serían como misioneros. La primera vez, el primer uso de la palabra apóstol para esos 12, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Tomás, Bartolomé y Matías, es que esos tenían que haber visto a Jesús resucitar, según 1 Corintios 9:1. Tenían que haber sido elegidos por el Espíritu Santo o por Jesús, como Pablo, que entonces sí que entra en ese grupo, y tenían que tener la capacidad de realizar señales y maravillas. Digo eso porque por ahí andan muchos apóstoles. Y tenemos que ver a las escrituras a qué se refieren, porque no lo podemos ni siquiera definir. La función de los 12 apóstoles, Pedro, Andrés, Jacobo, ellos, era poner la base de la iglesia, de lo que nosotros somos hoy, la doctrina, salir y difundir hasta que dieron su vida por ello. 2000 años después ya tenemos un fundamento, no necesitamos más apóstoles como ellos. Pero también es verdad que en la Biblia hay otras personas mencionadas como apóstoles. Bernabé aquí, pero no es apóstol así como los 12, sino como apóstol enviado. En realidad, en el capítulo 13, si abrimos, vamos juntos, vamos a hacer como lo de Berea. Vamos juntos, verso por verso, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Entonces, por eso Bernabé es mencionado como un apóstol, porque fue necesario en ese momento específico que Bernabé saliera a difundir el Evangelio. En Romanos 16:7 encontramos dos personas, Andrónico y Junias, que también se identifican como apóstoles. Vamos allá, Romanos 16:7. Que ahí hay un problema porque dicen que Junia era una chica, pero si tú, no sé si es una tilde o algo, pero no es una chica, es un chico. Y a veces la Biblia puede decir lo que tú quieras, pero dice Pedro que la Biblia no es de interpretación privada.
No podemos acomodarnos a la Biblia a nuestras ideologías. Dice Romanos: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son mis muy estimados entre los apóstoles. Aquí ya no se ponen de acuerdo si es que son estimados entre los 12 o que son apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Pero bueno, también Tito es considerado como un apóstol, y allí lo encontramos en 2 Corintios 8. No sé si entienden la base. Había 12 apóstoles elegidos por el dedo de Jesús o del Espíritu Santo. Y luego hay otras personas enviados, porque en griego apóstol significa enviado, como Bernabé, como Andrónico, como Tito, Apolos, que no lo pusimos aquí, 2 Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. O sea, en realidad, mensajero, enviado, apóstol, es lo mismo. Y Epafrodito, que ustedes conocen a Epafrodito, que es aquel que oró, que predicamos, estuvimos viéndolo el viernes en Filipenses, que no lo voy a encontrar yo, Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros. El verbo enviar es el mismo que se usa para apóstol. A Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, mensajero y ministrador de mi necesidad. Muchas personas se centran en que los apóstoles continúan porque aquí Lucas llama a Bernabé como apóstol. Pero yo no me voy a meter por ahí. Ustedes saben que para una persona ser apóstol tiene que tener estos requisitos que están. Tiene que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Tiene que haber sido elegido por el Espíritu Santo o por Cristo, como Matías, como Pablo. O tiene que haber hecho o realizado señales y maravillas. No sé si lo entienden. Y si alguien quiere aportar más luz, pues bienvenido ahí. ¿Jacob? Sí, yo creo que el problema de hoy con la palabra apóstol es el renombre que la persona quiere buscar. Entonces quiere escudarse a través de ese renombre para sacar la Biblia de contexto y de ella hacer un pretexto, que es lo que hoy es lo que se está proyectando. Y nos vamos a ir a muchos de esos apóstoles, que es lo que llevan la doctrina de la prosperidad. Y es donde está saliendo la gran herejía hoy en día dentro de las iglesias, que no están enseñando la palabra, están enseñando cosas de ellos, porque se creen apóstoles por el renombre que están usando. Triste. Y se cumple lo que estaba pasando ahí, que corrompen los ánimos. Líderes de la iglesia tradicional, no voy a decir nombre, ¿no? Saben quién es el líder de la iglesia tradicional, ¿no? Corrompe los ánimos diciendo que la Biblia ya no es autoritaria. O así como dice el hermano, líderes de las iglesias evangélicas que corrompen la Biblia añadiéndole, o son divorciados cuando la Biblia dice que el pastor tiene que ser así, así, así. O sea, son muchas cosas que corrompen. O sea, eso sigue siendo igual. Pero vamos a ver qué aprendemos de estos 7 versos. ¿Qué han aprendido ustedes? Me gustaría escuchar, a ver qué han aprendido. Ya terminamos, ¿eh? ¿Qué aprendieron de Dios, de Pablo, de Bernabé, de ti? O si no empezamos de nuevo, que si empezamos de nuevo en 15 minutos acabamos otra vez. ¿Qué aprendemos? Uy, no se la chive, David, no se la chive. ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Pablo y Bernabé? ¿Qué aprendemos del Espíritu Santo? ¿Sí? Yo aprendo, y es bueno que cada día, ¿no?, ver de que todavía hay un Dios que habla, y que todavía hay personas también que son sensibles al Espíritu Santo, que eso es lo que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, porque Pablo y Bernabé, ellos fueron y muchas personas pues conocieron, ¿no?, y muchos estaban de su parte, pero fueron sensibles a pesar de la persecución y de los problemas. Pues fueron prudentes también y se fueron al otro lado y siguieron predicando la palabra.
Y es lo que hoy, porque no es que eso pasó en aquellos tiempos, es que eso sigue pasando todavía. Quizás no nos persiguen con piedra ni con palos, pero nos persiguen con palabras. Sí. Y con oposiciones también. Así Hoy en día, entonces, hoy en día se ha cambiado la forma de persecución del Evangelio. Ahora te censuran en YouTube. Sí, se ha modernizado un poco ese tema, pero no es que no vamos a tener persecución. Ahora, tenemos que ser prudentes ante las circunstancias que estamos viendo, pero también sensibles al Espíritu Santo y darnos cuenta de que todavía Dios habla hoy a la persona de que lo que le son fieles y lo que quieren hacer su voluntad. Amén. Hermano Eury. Sí, corroborando lo que dice el hermano, es que estamos viviendo unos tiempos que por ejemplo, ahí se está hablando en el verso 3 de los prodigios y señales que hacían. Tenemos que recordar que si bien es cierto, Dios es que pone la gracia, porque como todos sabemos, los dones son irrevocables. Una persona es cristiana y por cosas de la vida se aparta del Señor. Y él, cuando era cristiano, hacía sus milagros, tenía ese don de profecía o cualquier otra cosa y se marcha por una u otra razón. Vemos el ejemplo de Sansón, que aún ya a él con el cabello cortado, Dios le dio la oportunidad de derribar todo, dice que mató más que en toda su vida. A donde quiero llegar es que no, aunque usted vea milagros, Dios es que pone la gracia. Y usted tiene un pálpito en el corazón siempre, claro, tenemos que tener cuidado con las emociones, pero hay veces que porque vemos que uno o aquel profetiza y esa profecía se cumple, no necesariamente esa persona puede que esté transitando bien por los caminos de Dios. Porque los hechiceros, el Señor los reprenda, hacen curaciones y todos lo sabemos, pero sabemos cuál es el mecanismo, quién está detrás de ellos. De manera que, volviendo a lo de los apóstoles, en este tiempo todo el mundo tiene que tener un calificativo para distinguirse en un numerado de personas, una congregación, cuando realmente la palabra que nos manda es que cuando usted llega, siéntese atrás. Vaya atrás, lo dice en sentido figurado. No vaya a ser que se sienta adelante y viene el que sí pertenece a estar adelante porque ya previamente tenía ese asiento y sufra la vergüenza de que lo manden hacia atrás. O sea, ahí lo que quiere significar es que trate de ser lo más humilde posible, porque hay que querernos ganarnos esa pleitesía delante de la gente, delante y ve. O sea, no siempre el que habla bonito, el que habla con ecuanimidad, no necesariamente es el que está hablando de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso, y lo vemos hasta en el ámbito político. Usted pone dos políticos ahí, y probablemente hay uno que habla con una ecuanimidad y lo convence, pero realmente no es ese que va a hacer trabajo para lo cual fue designado. Porque eso es un problema ahora mismo con el estar hablando bonito. Eso es un gran problema que hay, principalmente en la congregación. Porque el que tiene esa fluidez, que es un don, como estábamos hablando, el que tiene esa fluidez, a veces convence y, como decía la palabra, corrompe. Ahí hablaba, muchas personas de esas que corrompieron, lo de usted mucho, claro, yo estoy especulando, no sé si pasó así, pero es muy probable que tenían esa ecuanimidad, esa facilidad de convencer. Oye, y ese tenemos que tener mucho cuidado con Jesús. Sí, y el hermano dijo en la pregunta, nosotros estamos aquí. ¿Viste tu nombre? Aberlin, ¿viste tu nombre, Irene? Nosotros, ¿qué dice de nosotros ahí? Este capítulo que dice de nosotros, y el hermano lo ha archivado. ¿Qué dice de nosotros? Una pista, somos fáciles de corromper nuestros ánimos. Nosotros estamos ahí, nosotros somos muy fáciles de mover, como dice el hermano. ¿Qué más dice de nosotros esto? Ahí, nosotros tenemos que ver la Biblia como un espejo. ¿Dónde te ves ahí? Nosotros somos fáciles de mover por lo que escuchamos. ¿Qué más? Nosotros. Uy, ¿qué más vemos? Por ejemplo, yo veo que es muy fácil nosotros coger bando. Somos mucho de emociones.
Somos emociones. Yo soy de aquel, yo soy de tal. Y Dios no va a venir a buscar iglesia, va a venir a buscar corazones. ¿Qué más vemos? David más o menos dio el clavo. O sea, de repente ellos creían y de repente estaban cogiendo las piedras y los palos. Somos nosotros. Cuidado con el corazón. Dice Jeremías 17 que es engañoso y perverso. Porque lo mismo que se supone que ellos duraron mucho tiempo ahí. ¿Cómo es que luego quieren matarlo? Cuidado con el corazón, que es fácil de corromper, fácil de coger bandos, como dice el hermano, fácil de engañar. Y que, ¿cómo yo aplico esto? ¿Cómo tú puedes aplicar esto a tu vida? Uy. Hablando, repetidamente hablando un poco lo que dijo el hermano y lo que dijo el hermano Jacob, cuando somos sensibles a escuchar o que Dios da eso en nuestro corazón, Dios nos habla siempre a través de su palabra. Por eso una de las cosas tan importantes es aprender la Biblia de memoria, porque muchas veces estamos en esas condiciones en el cual no queremos actuar por emoción, sino que ya viene la palabra directamente en nuestro corazón y nos ayuda a reflexionar en ese momento. Yo creo que cuando Dios habla a través de su palabra. La verdadera voz de Dios es su palabra. Y es ahí donde dice el hermano Jacob, la sensibilidad que tenemos que tener es esa, el saber cuándo Dios nos está hablando, porque ellos, los apóstoles, todos los que estuvieron ahí con el Señor Jesús, lo que los llevaba a ellos es a ser sensible a la obediencia, aún no queriendo humanamente hacer muchas cosas por temor, por miedo, ¿no? Pero la obediencia lleva mucho al conocer la fidelidad de Dios en grandes milagros, señales y prodigios, pero solo por la obediencia. Ahí está, como dice la hermana Ara, dice la palabra de Dios que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Entonces, cuando tienes ese temor de amor, de respeto, es cuando ponemos un corazón dispuesto a escuchar. ¿Cómo lo escuchando? Estudiando, memorizando. Y Señor, háblame a través de tu palabra, porque es tu voz, eres tú. Y es ahí donde podemos conocer y donde podemos exhortar y saber quién nos está engañando, porque el mismo Señor nos dice en su palabra que nos cuidemos, pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos a descubrir quién habla la verdad y quién habla mentira? Y en ese mismo tenor, ya para ir a extender puentes, la primera Juan 4:4 dice que los espíritus se conocen. O sea, cuando alguien quiere corromper tu ánimo, tú decides ir a la iglesia, tú decides empezar a conocer al Señor, a hacer tus devocionales, y viene una persona a corromper tu ánimo, dice que los espíritus se conocen si son de Dios. Pídele al Señor que te dé discernimiento. Primera Juan 4, me parece que es el 1. Pídele al Señor que te deje ver el espíritu de la persona que viene, porque, ellos estaban corrompiendo, excitando a los demás, pero ellos no tenían un discernimiento, así que ahí estamos nosotros. ¿Qué aprendemos? Que debemos confiar en el Señor para hablar, para soportar la oposición, para que Dios nos respalde y para saber cuándo salir corriendo. O sea, ellos salen corriendo que en el momento que sienten de parte del Señor salen corriendo. Si salen corriendo en el verso 2, nos perdemos toda la historia. Debemos confiar en el Señor como ellos, para hablar, o sea, para hablar, seguir hablando, para soportar la oposición, porque siempre va a haber oposición, siempre va a haber personas que te dicen tú estás perdiendo el tiempo, o esa iglesia no crece, esa iglesia es fría, ¿sí? Soportar. Debemos confiar en el Señor para que nos respalde. Y también para saber cuándo salir de un lugar. Aunque hubo oposición, los creyentes siguen firmes en lo que han creído, porque Pablo cuando regresa, pasa, o sea, de vuelta, no se va. Pero cuando pasa de vuelta, encuentra creyentes. Aprendemos que creen judíos y griegos, que el evangelio debe ser divulgado entre todos los grupos de personas. El evangelio no solamente es para los españoles, para los europeos, para el latino, no. Para todos, porque las promesas del Antiguo Testamento son para todos. Según Génesis 3:15, Jesús iba a ser bendición para todos, por medio de Abraham en Génesis 12:13. Así que hermanos, les animo a que vengan el próximo día, que nos vamos a reír mucho con lo que va a pasar en la otra ciudad. Pablo y Bernabé no salieron perdedores, salieron a seguir predicando el evangelio. Y es lo que nosotros tenemos que seguir con el Señor. Así que hermanos, os animamos y gracias por estar aquí.